Una de las escenas más largas y más comentadas que nos trae el Evangelio sobre las apariciones de Jesús resucitado es la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Estos discípulos no eran apóstoles, no eran de los más cercanos de Jesús. Y es curioso cómo Jesús decide aparecerse a aquellos dos. Aquellos dos habían salido aquella mañana, el domingo, de Jerusalén, rumbo a su pueblo, completamente tristes, desilusionados, porque las cosas no habían ocurrido como ellos habían pensado. Como ellos más tarde le explicarán a Jesús cuando Jesús se ponga a caminar junto a ellos, pues le dirán aquello de que nosotros esperábamos que Él fuera el que liberara a Israel. Ellos tenían unas expectativas sobre Jesús que no se han cumplido, que no se cumplieron, porque precisamente vieron cómo Jesús moría en una cruz. Todo aquello que pensaban que iba a hacerse, ¡pum!, de repente cayó. Es verdad que le cuentan que a Jesús, que algunas de las mujeres que estaban con ellos les habían sobresaltado aquella mañana porque habían ido al sepulcro y se habían encontrado el sepulcro vacío. Aquellas mujeres también les dicen que habían tenido una visión de ángeles, que les habían anunciado que Jesús había resucitado. Pero aquellos dos discípulos no se lo creen. Están completamente de bajón. Como a veces nos puede pasar a ti y a mí, con nuestra vida, con nuestras expectativas, con las cosas que nos suceden, esperamos que las cosas vayan a ser de otra forma. También nuestra relación con Dios, empezamos a tratar a Dios y pensamos que Dios va a hacer alguna serie de cosas y luego descubrimos que no las hace o que hace otras cosas y entonces nos desilusionamos y nos viene esa tristeza, como aquellos discípulos, y huimos, ¿no? Huimos de Dios. Aquellos discípulos estaban huyendo de Jerusalén, ¿no? Que es el lugar santo, el lugar sagrado, la ciudad más sagrada por antonomasia es Jerusalén, es donde estaba el templo. Y aquellos dos discípulos huyen, como tú y yo, cuando hay veces que las cosas no ocurren como nosotros esperamos o como pensamos que tienen que ser las cosas, y entonces huimos. Lo interesante de esto es que Jesús sale al encuentro de aquellos dos que huyen, como sale al encuentro de ti y de mí tantas veces. Lo que nos ocurre es como aquellos dos discípulos, que no le reconocemos. Aquellos discípulos que habían estado algunos años siguiendo a Jesús, no es que hubieran seguido a Jesús un día, sino que se piensa que serían discípulos de la primera hora de Jesús, que por lo tanto conocían perfectamente a Jesús. Jesús se pone a caminar con ellos y ellos no le reconocen. No se dan cuenta de que está al lado de Jesús. No sabemos qué pasa, ¿no?, con el cuerpo de Jesús, si es que ha cambiado algo o lo que sea, pero sus ojos no lo reconocen, están ciegos. Como a veces nos puede pasar a ti y a mí en tantas cosas, que tenemos los ojos y no vemos que es Dios el que está a nuestro lado. Pero Jesús se pone a caminar junto a ellos, como hace contigo y conmigo. Jesús nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos acompaña, que nos sale a nuestro encuentro. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta verle, porque tenemos los ojos cerrados. Y a lo mejor en este rato de oración podemos pedirle, Jesús, esta primera cosa, Jesús, queremos saber verte. Queremos que nos abras los ojos para que sepamos reconocer que estás pasando a nuestro lado. Porque a nosotros nos pasa un poco lo mismo, incluso nos pasa también con la Eucaristía. Cuando nosotros contemplamos a Jesús en la Eucaristía, tú y yo lo que vemos es un trozo de pan, en el fondo. Sabemos por la fe que aquello no es un trozo de pan, sino que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, que ahí está realmente Jesucristo presente. Pero los ojos nos dicen otra cosa. Y nosotros queremos reconocerte y saber que estás actuando junto a nosotros. Aquellos discípulos no se dan cuenta de que es Jesús, pero bueno, dejan que Jesús les interpele, deja que Jesús les vaya explicando las Escrituras y se sienten tan a gusto con Jesús, aunque no sepan que es Él, que cuando pasan cerca de una posada y ellos deciden quedarse y Jesús hace ademán como de seguir hacia adelante, le dicen, no, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día va de caída. Y Jesús se pone a cenar con ellos. En un momento dado de la cena, Jesús parte el pan y aquellos dos le reconocen al actuar, al obrar. No lo habían reconocido en la apariencia física a Jesús, pero sí que le reconocen en sus obras. Como tú y yo tantas veces, a veces a Dios no le vemos,
pero sí que somos reconocer las obras de Dios. Sí que al actuar vemos que es Dios. Y por lo tanto queremos también saber reconocerle en esas obras. ¿Y qué obras o qué cosas podemos hacer tú y yo también para reconocer o para ver que es Dios quien está pasando? Pues también el mismo Jesús nos lo ha dicho. Cada vez que hacemos algo a alguien que está cerca de nosotros, él dice Jesús en un momento del Evangelio, dice, cada vez que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cada vez que hacemos cosas por los demás, es como si les estuviéramos haciendo a Jesús mismo. Y por lo tanto, en los demás podemos ver también a Jesús. Que esa es la segunda parte, donde tocamos a Jesús, lo decíamos al principio, en primer lugar en la Eucaristía. Y en segundo lugar, donde podemos encontrarnos con Jesús, que es Jesús que pasa a nuestro lado, es en el hermano, en la persona que tenemos a nuestro lado, que está cerca de nosotros y que podemos hacer cosas por ellas, ¿no? Por eso en este tiempo de Pascua, pues también es muy importante que tú y yo cuidemos estas dos cosas, ¿no? Nuestro trato con Jesús en la Eucaristía y nuestro trato con los demás. Que procuremos reconocer en tantas necesidades, en cuando alguien nos pide una ayuda, un favor, cuando nos damos cuenta que podemos hacer cosas por los demás, ahí no solo estamos haciendo por ellos, sino que somos capaces de reconocer que estamos pasando, que está siendo Jesús el que pasa. Y si acaso ante eso nos cuesta un poco, que pidamos a la Virgen, ¿no? Aquellos dos discípulos no habían acudido a la Virgen. Tú y yo tenemos la opción de acudir a la Virgen y ella siempre nos señalará el sitio donde está Jesús.